Potenciómetro. Es un resistor eléctrico de resistencia variable. Es utilizado para medir y controlar la potencia a través de un voltaje. Su valor máximo depende de la resistencia máxima que se alcanza y se representa con el símbolo que básicamente es una resistencia con una flecha, y esta nos indica que su valor es variable. Como se puede observar, el potenciómetro tiene una altura de 2 centímetros y un ancho apenas de 1 centímetro. En cuanto a su funcionamiento, cuenta con 3 terminales, que se identifican con A, B, C o, en su caso, con 1, 2 o 3. Consta de 2 resistencias conectadas en serie, y en el nodo generado por estas dos se encuentra la terminal número 2, y esta se conecta a un control deslizante que nos permite aumentar o disminuir la resistencia. Lo que se muestra a continuación es un motor. Un motor es un dispositivo que convierte la energía eléctrica en energía mecánica por medio de interacciones electromagnéticas. Su funcionamiento se basa en las fuerzas de atracción y repulsión de los imanes de una bobina, que es por donde circula la corriente. La fuerza de atracción y la de repulsión de los polos de los dos imanes provoca que el electroimán comience a girar para alinear los polos opuestos en el campo magnético. Aquí hay otro ejemplo de un motor, esta vez un poco más grande. El motor cuenta con 2 centímetros de ancho y alrededor de otros 2 centímetros de alto. Un fotorresistor es una resistencia la cual su valor varía en función de la luz que incide sobre su superficie. Su funcionamiento se basa en uno de sus componentes principales, el sulfuro de cadmio, que tiene la capacidad de modificar su resistencia dependiendo de la cantidad de luz que reciba. Cuando el fotorresistor no está expuesto a radiaciones luminosas, los electrones estarán unidos a los átomos que los conforman. Cuando sobre el fotorresistor inciden radiaciones luminosas, se liberan electrones, con lo cual el material se hace más conductor y se disminuye su resistencia. Únicamente reducen su resistencia ante determinada radiación luminosa dentro de una determinada banda de longitudes de onda. Este es el símbolo con el que se puede encontrar dentro de un diagrama electrónico. Las medidas de un fotorresistor son bastante limitadas si no tenemos en cuenta las extensiones. El capacitor es un elemento que tiene la capacidad de almacenar energía potencial eléctrica y carga eléctrica. A esta capacidad se le denomina capacitancia, que es medido en farads. A diferencia de una batería, el capacitor únicamente almacena energía y puede actuar como un filtro en un circuito electrónico, y la batería almacena y genera energía. En cuanto a su funcionamiento, el capacitor se basa en dos placas que se encuentran separadas entre sí por una base de algún material aislante. Al conectar el capacitor a una fuente de energía, una de las placas recibe electrones, por lo que se carga negativamente, haciendo que la otra tenga que liberar electrones. Cuando se desconecta la fuente de poder, estas placas siguen cargadas, gracias al material aislante, ya que si este se quita, los electrones querrán ir hacia la otra a la que le hacen falta electrones, por lo que, si colocamos un conductor entre las placas, se producirá una corriente eléctrica. Es por esto que las cargas tienden a atraerse y se mantengan las placas almacenando energía.
este capacitor puede retener 10 microfaradios. Un diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él, pero en un solo sentido, así bloqueando el paso de la corriente que circula en sentido contrario. En términos generales, el funcionamiento de un diodo consta de dos placas, más o menos como un capacitor, pero estas placas están dopadas con componentes químicos que permiten o no el paso de corriente en una sola dirección. Esto gracias a que algunos de estos mismos componentes químicos tienen electrones de sobra o les hacen falta electrones, esto permitiendo unas configuraciones de diodos bastante interesantes. Este es el símbolo del diodo dentro de circuitos electrónicos. El diodo sin duda alguna puede llegar a ser una pieza bastante pequeña, llegando a medir de largo medio centímetro y de alto menos de medio centímetro. El transistor es el componente que regula el flujo sobre la corriente en un circuito. Actúa como un interruptor o amplificador para señales eléctricas o electrónicas. El transistor está compuesto por un emisor, un colector y una base. Para cada uno de ellos se tiene una corriente. El funcionamiento. Si no existe una corriente de base, no habrá una corriente entre el colector y el emisor. Cuando llega una corriente pequeña por la base, se obtiene una corriente entre el colector y el emisor, que será mayor a la de la base. Funciona como interruptor. Al no llegarle corriente de la base, es como si existiera un interruptor abierto entre el colector y emisor, ya que no hay corriente entre ellos. En cambio, si le llegara corriente de la base, sería un interruptor cerrado entre el colector y el emisor, dejando circular la corriente libremente entre ellos. Otra función sería la de amplificar, cuando recibe una señal pequeña que pasa al colector y emisor como una más grande. Este es el símbolo electrónico del transistor. Las medidas del transistor son de apenas medio centímetro. Aquí se pueden observar dos transistores distintos. El LED es un componente electrónico capaz de emitir luz cuando es atravesado por una corriente eléctrica, pero para esto se debe conectar de una manera correcta. El ánodo, que es la patita más larga, se conecta al polo positivo. El cátodo, la patita más corta, se conecta en el polo negativo. La única diferencia entre el diodo y el diodo LED es que el LED tiene la capacidad de emitir luminiscencia. Las medidas de un diodo LED por lo ancho son de medio centímetro o menos, y a lo alto es de 1 centímetro. El símbolo del diodo LED es muy similar al símbolo del diodo, solo que la diferencia radica en las dos flechitas que salen del diodo LED. Es decir, que estas dos flechitas indican la emisión de luminiscencia. La resistencia es posiblemente el componente electrónico más utilizado y más conocido en todo el mundo. Su funcionamiento es de lo más básico posible. Las resistencias están hechas de materiales, conductores, semiconductores o aislantes, estos en combinación para ofrecer distintos niveles de resistencia eléctrica. Las medidas de una resistencia puede variar, pues hay de distintos tipos y unas muy grandes, pero la resistencia que se muestra en pantalla mide apenas 1 centímetro. Este es el símbolo de la resistencia, sin duda alguna uno de los más conocidos. Consiste de una lámina conductora que establece contacto con dos terminales al ser oprimido. Funcionamiento. El botón
de un dispositivo electrónico funciona por lo general como un interruptor eléctrico. Es decir, en su interior tiene dos contactos. Al ser pulsado uno, se activará la función inversa de la que en ese momento esté realizando. Si es un botón normalmente abierto, al momento de pulsarlo será cerrado. Si es un botón normalmente cerrado, al momento de pulsarlo será abierto. Esto puede dar mucho juego con distintos circuitos eléctricos. Las bocinas son elementos que nos ayudan a representar de manera acústica los sonidos de señales. El funcionamiento de una bocina es bastante sencillo. Utiliza una bobina, un imán, una membrana y señales de bits. La bobina, al estar enrollada sobre el imán, produce campos magnéticos y las señales de los bits, que son el jack, es decir, la salida del jack 3.5 que va normalmente a nuestros celulares, son variaciones de voltaje que modifican el campo magnético y gracias a la bobina es potenciado y transmitido a la membrana que mueve el aire, y este movimiento de aire son las ondas sonoras. Aquí se ve el símbolo de la bocina en los componentes electrónicos.